Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, dominando la magia mental. Parte 60. Capítulo 348. En el vestíbulo principal del ministerio, dos guardias charlaban en el puesto de control de seguridad. Llegas temprano. ¿Está todo bien en casa, Jeffrey?, preguntó Pierce, un guardia del ministerio, sentado detrás del mostrador de seguridad con un libro de acertijos en la mano, recostado en su silla, con las patas delanteras colgando en el aire. Todo está bien, dijo Jeffrey, frotándose la frente. No pude dormir anoche y ya era de mañana. ¿Por el bebé? Sí, suspiró Jeffrey, lloró toda la noche. Justo cuando pensaba que estaba dormido y yo también me estaba quedando dormido, apareció y armó un escándalo. Tu casa no es el único lugar donde alguien ha hecho una montaña de un grano de arena. ¿Qué quieres decir? Pierce cogió un periódico del mostrador y lo metió por el agujero del panel de cristal que lo separaba. Jeffrey cogió el periódico, el titular ocupaba literalmente toda la página. Y leerlo hizo que la somnolencia de Jeffrey desapareciera como si le hubieran inyectado una poción que tomaba durante su época en NM para mantenerse despierto durante varias noches. ¿Númengar ha caído? TSHHH. Pierce se inclinó hacia adelante. No tan alto. ¿Qué es todo este alboroto? Está en la portada. Lo sé, no soy tonto. Pero me han dicho que no hable de eso en el trabajo. Así que, hablemos en voz baja y luego podemos conversar. Jeffrey se inclinó sobre el mostrador y habló en voz baja. ¿Y qué hay de Grindelwald? ¿Escapó? ¿Fue alguien que trabajó con él en la guerra? ¿Y sí? No, el señor oscuro Grindelwald está muerto. Según parece, alguien le cavó una tumba y lo enterró. Exhumaron el cuerpo para confirmarlo. ¿Desenterraron el cuerpo de un hombre muerto? Pierce se encogió de hombros. Es la única manera de saber con certeza si un señor oscuro está muerto o no. ¿Hay algo escrito sobre Dumbledore ahí? Debe estar contento de que su enemigo por fin haya muerto después de tanto tiempo. Debe ser bueno que ahora solo tenga que preocuparse por el regreso de un señor oscuro. No consiguieron que hiciera declaraciones. Pero creo que tienes razón, dijo Pierce riendo. Pensaba que necesitaba un café. Supongo que ya no lo necesito. Ve a buscar algo. Nadie quiere verte babeando sobre el mostrador. Te espero. Gracias. Pero justo cuando Jeffrey estaba a punto de darse la vuelta para ir a buscar un café, una voz les llamó. Buenos días, caballeros. Me preguntaba si alguno de ustedes querría ayudarme con esto. Jeffrey y Pierce se dieron la vuelta y vieron a un joven vestido con un traje marrón y una camisa negra. ¿Nombre y motivo de su visita? Preguntó Pierce. King West. Vengo a visitar el departamento de accidentes y catástrofes mágicas, dijo King. Pierce tomó notas antes de preguntar. ¿Tienes cita? No, y no necesito eso. Pierce se giró, sacó una insignia de la máquina y se le entregó a King a través del agujero en el cristal antes de preguntar. ¿Tu varita? Yo no uso ninguno, dijo King. ¿Aborto? Pierce arqueó una ceja. King apoyó la palma de su mano abierta sobre el cristal, y una capa de hielo crepitante comenzó a extenderse por ambos lados del vidrio. Sonrió y respondió, ¿eso habría cambiado algo? Pierce parecía molesto, pero negó con la cabeza. ¿Estarías dispuesto a someterte a un registro para ver si escondes una varita? King asintió y continuó la búsqueda con calma, pero Pierce no encontró ninguna varita, o, para ser más precisos, solo unas pocas monedas. King no llevaba ninguna pertenencia personal, salvo algo de dinero. Le eres libre. King dio las gracias a los dos guardias y pasó junto a ellos. Solo dinero y nada de varita mágica, dijo Jeffrey. Ese tipo era raro. No solo dinero, la mayor parte eran galeones, y viste cómo iba vestido. Debe ser un niño rico, dijo Pierce, volviendo a coger su libro de pasatiempos. A la gente como él no le importan los problemas que sufrimos. Si necesitara algo, se lo compraría nuevo. Los ricos lo tienen fácil. Jeffrey echó un vistazo a la espalda de King antes de bostezar. Necesito un café. Por otro lado, King caminó hacia su destino con un suspiro. Y debía haber aceptado la oferta de mi abuelo. Había una entrada especial, VIP, al ministerio, sin controles de seguridad, para gente adinerada. George y los demás miembros de la familia usaban esta entrada, todos excepto King, porque no solía ir al ministerio y, ese día, quería pasar desapercibido. Tras subir en el ascensor, King llegó a su destino. Salió del ascensor y se dirigió directamente a la recepción para saludar a una señora mayor que estaba sentada detrás de una mesa. Buenos días, querida señora, dijo. Me gustaría conocer a Stephen Sprague. ¿Tienes cita? Preguntó la recepcionista anciana. No, pero estoy seguro de que le gustaría conocerme si le dices que King West está de visita. La anciana arqueó una ceja y miró a King por primera vez. Entrecerró los ojos al mirarlo, con una expresión algo amenazante. Siéntese. Le informaré, dijo la anciana. King sonrió con encanto y tamborileó con los dedos sobre la mesa de alta calidad. Observó el espacio a su alrededor, con gente que iba y venía. Aguzó el oído para escuchar conversaciones y observó a cada persona que pasaba, su forma de caminar, lo que decían, su ropa, entre otras cosas que podía percibir. Escuchó sus emociones y pensamientos superficiales. Sonrió y saludó con la mano a todos los que intercambiaron miradas con él. Sígame, dijo la recepcionista. King se giró hacia la anciana recepcionista y asintió con una sonrisa. La siguió por unos pasillos hasta llegar a una pequeña sección con solo unas pocas oficinas y un escritorio más pequeño al final, donde se encontraba una recepcionista joven y guapa. Caroline, ¿podrías llevarlo con el señor Sprague? Preguntó la anciana recepcionista. Caroline, como la habían identificado, dejó caer la lima de uñas y levantó la vista, con los ojos muy abiertos mientras miraba fijamente a King. King dedicó una encantadora sonrisa y extendió la mano para estrechársela. Buenos días, Caroline. Me llamo King West. Es un placer conocerte. Carolina inmediatamente tomó la mano de King para estrechársela, y con la otra mano, se enroscó el cabello rubio mientras la miraba fijamente a los ojos, dándose cuenta de que no podía apartar la mirada. La anciana recepcionista se aclaró la garganta, poniendo fin al apretón de manos entre Caroline y King. Déjelo entrar, dijo antes de marcharse. Caroline lo condujo a través de la puerta que estaba junto a su escritorio hasta la oficina de su jefe, Stephen Sprague.
quien se levantó de su escritorio y se acercó con una barriga regordeta para saludar a Kim con una sonrisa pícara. Señor West, qué honor que alguien de su familia venga a visitarme, dijo Sprague. Kim sonrió y estrechó la mano de Sprague, quien usó ambas manos. Caroline, ¿podrías traernos algo de comer? Preguntó Sprague. Antes de marcharse, Caroline le dedicó a Kim una última mirada muy seductora. Jefe de departamento, Sprague, dijo Kim después de que él y Sprague se sentaran. Siempre me ha interesado el trabajo del grupo de trabajo de invisibilidad aquí en el Departamento de Accidentes y Catástrofes Mágicas. El mundo móvil y el mundo mágico deben permanecer separados, y el grupo de trabajo es una parte esencial de eso. Mantener ocultas a todas las criaturas e incidentes mágicos debe ser un trabajo arduo. Es difícil, pero es nuestro trabajo, así que no podemos quejarnos, dijo Sprague, retorciéndose el pequeño bigote. Ya veo, así que es tan difícil como esperaba. Por eso, durante los 2 últimos traslados de los mortífagos a Azkaban, hubo 2 infracciones del protocolo en las que importantes incidentes mágicos llegaron a conocimiento de los muggles, dijo Kim con una sonrisa en los ojos. ¿Cómo esto? Entiendo que mantener la invisibilidad en todo el estado es una tarea difícil, y que tener 1 o 2 contratiempos durante un mandato es comprensible, pero tener 2 de ellos, de tal magnitud que hubo que llamar a aurores de reserva para cubrir todas las necesidades, tan seguidos, ¿qué puedo decir? Eso plantea algunas preguntas. ¿Qué intentas decir? El rostro de Sprague se puso rojo. Intento no decir nada, señor Sprague, pero la gente ha estado haciendo preguntas sobre lo que está sucediendo. Usted debe saber lo importante que es el Estatuto Internacional del Secreto Mágico. Y si siguen ocurriendo accidentes como estos, quién sabe cuándo podríamos ser descubiertos por los muggles. ¿Y quiénes serían esas personas? Preguntó Sprague, con el aspecto de un globo rojo a punto de estallar. Bueno, mi abuelo es uno de ellos. Esto provocó que Sprague se transformara en un ser humano normal y gordo. Señor Sprague, investigué un poco sobre usted antes de venir y me sorprendió descubrir que, de todo el personal del ministerio, el grupo de trabajo de invisibilidad es el departamento con menor diversidad en sus filas. No solo tienen la menor cantidad de magos de primera generación, o, disculpe la costumbre, es decir, nacidos de muggles, sino que también están en el último lugar en lo que respecta a mestizos. Todos los suyos son de sangre pura. Sprague pareció darse cuenta de que Kim lo estaba insultando. Se puso de pie, con el estómago revuelto y lleno de rabia, y le gritó a Kim, ¿y qué? Que este es mi departamento, yo hago lo que quiero. ¿Quién eres tú para decirme cómo? Kim golpeó el brazo de la silla con el dedo, y Sprague se vio empujado contra ella con una fuerza enorme. Siéntese, señor Sprague, y sonría. ¿Qué? Sonríe, dijo Kim con una sonrisa. La puerta de la oficina se abrió y Caroline entró con un plato de refrescos. Gracias, Caroline, dijo Kim con una sonrisa, ignorando el descarado intento de tocarle la mano mientras le entregaba el vaso de zumo. Miró a Sprague, quien pareció comprender, cooperando y actuando con normalidad. Después de que Caroline se marchara, Kim continuó, renuncie, señor Sprague. ¿Qué? Renuncie, es decir, renuncia a su cargo como jefe del grupo de trabajo sobre invisibilidad. Su tiempo aquí ha llegado a su fin, y considere esto una advertencia y una oportunidad para marcharse con dignidad. ¿Qué significa eso? No voy a dimitir. Así que prepárense, porque vamos a arrastrar su nombre por el fango hasta que su superior se vea obligado a despedirlos, dijo Kim. ¿Qué? No querrás que todo el mundo sepa lo de tu amante, ¿verdad? Sprague tartamudeaba como si le estuvieran tirando de la lengua repetidamente. Cuando finalmente logró articular las palabras, Kim volvió a hablar. Caroline es una mujer hermosa, tú eres un hombre poderoso, imagínate cómo sería. Además, tenemos gente muy buena que puede hacer que parezca que la obligaste, y si podemos garantizar eso, estoy seguro de que la querida Caroline estaría encantada de interpretar el papel. Yo. Sí, señor Sprague. Le estamos dando una oportunidad. Si se retira pacíficamente y cede su puesto a un candidato de nuestra elección, le garantizamos que no sufrirá represalias, y, señor Sprague, cuando digo renuncia, me refiero a jubilación. No quiero que se involucre en la burocracia ni en la política, quiero que abandone el ministerio, que se vaya a vivir a su casa de verano, lejos de sus amigos mortífagos. Que sé que estuvieron detrás de los 2 incidentes que dejó escapar. Y créeme, bajo esta administración, no querrás que te tachen de cómplice del mortífago y del señor oscuro. El ministro y Scrimgeour te comerán a ti y a un don nadie y enviarán las obras a Azkaban. Sprague no podía hablar. Solo podía mirar a Kim con la boca abierta. El hombre había sudado tanto que la camisa estaba completamente empapada. Kim vació su vaso de zumo y se puso de pie. Tiene 3 días para decidir, señor Sprague. Volveré en 3 días para obtener su respuesta. Si dice que sí, anuncie su jubilación antes de que termine la semana, y entonces comenzará el plazo de 2 semanas para que abandone definitivamente el ministerio. Si dice que no, iniciaremos nuestra campaña en su contra, y ni siquiera intente oponerse, porque tenemos todo preparado para movilizarnos en cualquier momento. Kim se dirigió a la puerta de la oficina y, antes de abrirla, se giró y dijo, piense en su familia, señor Sprague. Si se va en paz, no serán deshonrados y usted seguirá teniendo muchas maneras de ganarse la vida, pero si lucha, ya sabe lo feas que pueden ponerse las cosas. Él sonrió, fue un placer conocerle, señor Sprague. Nos vemos pronto. Almorzaremos entonces. Kim abrió la puerta y se marchó, dejando atrás a un hombre con la ropa empapada en sudor y la mente llena de pensamientos turbulentos. Capítulo 349. ¿Lo oíste? No, ¿qué? Sprague, del grupo de trabajo sobre invisibilidad, anunció ayer su jubilación. Entonces, eso en sí mismo no sería sorprendente, pero nombró a una persona mestiza como su reemplazo. ¿Qué? ¿Ese Sprague le puso nombre a un mestizo? Reaccioné de la misma manera cuando lo escuché por primera vez, pero es la verdad. Kim sonrió mientras escuchaba la conversación entre 2 empleados del ministerio que estaban sentados a su lado en la cafetería del ministerio durante el almuerzo. Ayer, Kim visitó a Stephen Sprague tras un periodo de 3 días, tal como le había prometido, y Sprague prácticamente le suplicó que no arruinara su reputación y que se retirara de inmediato. Kim, generosamente, cumplió su parte del acuerdo y canceló la campaña de desprestigio, además de ofrecerle a Sprague un candidato elegido por él, su abuelo, para sucederle. Kim limpió su frutero y terminó su vaso de agua. Quemó el pequeño recibo hasta convertirlo en cenizas y lo dejó caer al suelo.
Aquí tenemos un cubo de basura y, lo que es más importante, el ministerio no es lugar para quemar cosas sin cuidado. Podría ser un grave riesgo de incendio, señor West. Kim hizo una pausa. Pudo ver que la multitud en la cafetería había dejado de hablar y ahora susurraba entre sí mientras lo miraban, o le devolvían la mirada. Se giró, con las cejas arqueadas, y se encontró cara a cara con Amelia Bones, con un séquito de aurores detrás. Señora ministra, qué sorpresa tan inesperada. ¿Le sorprende, señor West? Preguntó Amelia. Ha estado visitando mi ministerio todos los días durante los últimos días. No sería extraño que me conociera, a mí, la ministra. Debería haber pasado por la sección VIP, pensó Kim mientras decía, ¿qué puedo hacer por usted, ministro Bones? Hablamos mientras comemos, señor West. Preguntó Amelia, pero antes de que Kim pudiera decir que ya había comido, comenzó a caminar con los aurores siguiéndola. Kim se encogió de hombros y lo siguió. Lo condujeron a una puerta junto al comedor, que daba a un espacio mucho más amplio. La decoración era digna, de mejor calidad, más refinada y mucho más silenciosa. A diferencia del área principal, que era un espacio común, esta, que comprendió que era una zona VIP, estaba diseñada con asientos privados, con cada grupo sentado a una distancia prudencial del otro. Llegaron a otra puerta, y los dos aurores que habían entrado se detuvieron allí, mientras Amelia y Kim entraban en una habitación aún más vacía y privada, donde Amelia se sentó en una silla de cuero vacía mientras Kim se sentaba en la silla frente a ella, traída por un camarero. Este es un lugar elegante, dijo Kim. Siempre comes aquí. Solo cuando no tengo té en mi oficina, dijo Amelia, mientras recibía una taza de té del camarero. Kim rechazó toda la comida que le ofreció el camarero antes de decir, no has respondido a mi pregunta. ¿Por qué esta invitación? Me pregunto a qué se debe su repentino interés en el ministerio, señor West. Que yo sepa, usted ha estado en Vital un par de veces antes de esta semana, pero ahora viene aquí todos los días. Me resulta extraño. Kim se encogió de hombros. No esperaba que alguien tan ocupado como usted me estuviera vigilando, ministro. Lo que me mantiene ocupado, señor West, es estar al tanto de diversas cosas. Parece terriblemente monótono. Las cosas rara vez son gloriosas en la realidad. Creo que eso es profundo. Amelia dejó su taza sobre la mesa y dijo, has visitado varios departamentos en los últimos días, el grupo de trabajo de invisibilidad, la división de bestias, la Oficina Internacional de Aplicación de la Ley Mágica, los servicios de información pública del Ministerio de Magia. ¿Puedo preguntar por qué visitaste todos estos departamentos? Su trabajo me interesa. Tienen funciones y áreas de especialización tan fascinantes que me pregunto cómo funcionan exactamente sus mecanismos internos. Simplemente quiero satisfacer mi curiosidad. Señor West, usted sabe que todos los departamentos del ministerio se ocupan de asuntos oficiales. No tienen que preocuparse de que yo interrumpa su trabajo. No los criticaría si me despidieran por interferir en sus tareas y, con todo respeto, accedería a la solicitud. Afortunadamente, todas mis visitas han sido productivas y he aprendido mucho sobre todos los departamentos. ¿Te gustaría incorporarte a alguno de estos departamentos? No. Como ya dije, solo estoy satisfaciendo mi curiosidad. Kim siguió sonriendo en respuesta a las preguntas de Amelia. ¿Cómo está tu abuelo? No lo he visto desde que nos conocimos por nuestro incidente. Todo está bien. ¿Puedes contarme cómo fue? El intento de secuestro por parte de los mortífagos. Sí. Mi abuelo no está en el país en este momento. Ha estado ocupado limpiando el desastre que el señor Oscuro causó en Alemania, así que no ha tenido tiempo de visitar el ministerio. Pero no se preocupe, me aseguró que está al tanto de la situación. Me alegra oír eso, pero no lo parecía. Es bueno que los mortífagos hayan llegado a Azkaban. Las cosas se habrían complicado si otro grupo de mortífagos encarcelados hubiera sido liberado antes de llegar a Azkaban. Eso habría complicado mucho las cosas, suspiró, pero la situación ya es complicada incluso sin eso. Seguro que te has enterado. El vigilante invisible, ¿verdad? Amelia asintió. El vigilante invisible y los mortífagos que vinieron a liberar a los prisioneros. Es bueno que no haya habido bajas en el bando de los aurores. Pero hubo muertes entre los mortífagos. Un total de 3 mortífagos muertos, suspiró Amelia. Kim mantuvo su expresión impasible. 3 mortífagos habían muerto durante el transporte a Azkaban a causa del torbellino que los absorbía y los expulsaba. Resultó que no podían sujetar sus varitas. La noticia se extendió como la pólvora por todo el país, dividiendo la población en 2 facciones, quienes defendían al vigilante invisible y quienes lo condenaban. El resultado fue un cambio en la postura del DMLE contra el vigilante invisible, transformando su actitud pasiva en una agresiva maldición al verlo. Kim no sabía cómo le afectaría esto. Desde entonces, no había vuelto a aparecer como el vigilante invisible en suelo inglés. ¿Y cómo se sentía al tener la vida de 3 personas más en sus manos? Se sentía desconectado de toda la situación. Mejor los mortífagos que los aurores, dijo. ¿Apoyas las acciones del vigilante invisible? Preguntó Amelia, ajustándose el monóculo. Creo firmemente que la ley que protege al pueblo no debe ser quebrantada. Infringir las leyes que ayudan a mantener la paz y la armonía es un delito punible, dijo Kim con expresión seria. Me alegra oír eso, dijo Amelia. Kim cambió de tema, ministro, parece cansado. ¿Le preocupa algo? La situación que rodea a Numengar ha traído consigo una serie de problemas, suspiró. Pero la prisión no está en nuestro territorio, y Grindelwald no era ciudadano de nuestro país. Ha estado bajo la protección de la ICW durante las últimas 5 décadas. ¿Por qué va a ser eso nuestro problema?, dijo Kim, frunciendo el ceño. Sentía una genuina curiosidad por el asunto. Es por culpa de Dumbledore. Él fue quien capturó a Grindelwald, así que la ICW decidió involucrarnos porque el DMLE estaba participando activamente en ese momento. ¿Dumbledore estuvo de acuerdo? Eso es sorprendente, dijo Kim. ¿Sorprendente? ¿Por qué? Han pasado 50 años desde la guerra, es mucho tiempo, y Dumbledore está bastante involucrado con el actual Señor Oscuro, así que me sorprende que haya aceptado la Guerra Civil Internacional. ¿Ya lo has conocido? Amelia negó con la cabeza. Todavía no y luego, tuve que autorizar a algunos de nuestros aurores para el grupo de trabajo de la ICW, que encontrará a los 2 responsables de la destrucción de Numengar. ¿2 partidos? 2 partes. La prisión fue registrada por expertos, quienes pudieron concluir que existían 2 partes distintas.
La forma en que se utilizaba la magia era muy diferente. Los dos grupos involucrados fueron entrenados para usarla de manera distinta, y esto quedó claro a partir de las pruebas encontradas. Dos grupos, pensó Kim. Pero luego se dio cuenta de que el nivel de daño a un lugar tan resistente y mágicamente impuesto como Numengar era demasiado grande como para que la gente pensara que se trataba solo de dos personas y no de dos grupos. Curioso, dijo Kim. Guardó esa idea en su mente para comprobar a qué tipo de experto se refería Amelia y si debía prepararse para algo que pudiera incriminarlo, pero no le preocupaba demasiado. Había tomado las precauciones necesarias para mantenerse alejado de las conexiones. Usted es muy curioso, señor West. Es la única manera de aprender. Hay que ser curioso si se quiere probar todo tipo de cosas nuevas. Yo también tengo algo que me intriga. Oh, ¿qué fue eso? Stephen Sprague renunció hoy. Le he oído que es cierto, dijo Kim, manteniendo la calma. ¿No lo viste ayer y hace 3 días? Sí. El señor Sprague fue el primero que visité. Fue muy amable. ¿Dijo algo sobre su repentina jubilación? Me sorprende que haya tomado una decisión tan repentina. Trabajé estrechamente con él durante mi tiempo en DMLE. Cuando lo visité por primera vez, no parecía que quisiera jubilarse. ¿En serio? ¡Qué lástima! Creo que necesito hablar con Stephen. Sería mejor preguntarle a la persona en cuestión, dijo Kim antes de darse unas palmaditas en las rodillas. Ahora, con su permiso, ministro, me retiro. Todavía tengo trabajo que hacer. Por favor, no quiero molestarte, dijo Amelia, y vio a Kim levantarse, abrocharse el abrigo y salir de la sala VIP para entrar. Desde donde estaba sentada, vio a Kim acercarse a otro hombre, quien pareció sorprendido de verlo. Aunque no pudo oír de qué hablaban, vio al hombre levantarse apresuradamente y marcharse con Kim. Miró al Auror que estaba de pie en el umbral y la llamó en silencio. ¿Le encontraste algo? Preguntó Amelia. Sí, como solicitaste, investigué a las personas con las que Kim West se ha reunido en los últimos días, y fue como esperabas. Estaban en la lista de personas que sospechamos que están relacionadas con los mortífagos. ¿Sospechamos que han sido marcados? No, señora. Ninguna de las personas con las que se reunió es sospechosa de ser mortífago, solo son asociados de mortífagos. Stephen renunció hoy. Señora. Y el mes que viene, muchos jefes de departamento dimitirán y otros lo sustituirán. Luego, estarán los que se queden y provoquen un gran revuelo, suspiró Amelia mientras se masajeaba el hombro. Otro desastre sangriento al que tendremos que vigilar. Sus órdenes, señora. Dame toda la información que tenemos sobre las personas con las que Kim West se ha reunido y se reunirá. Haz lo mismo con quienes reemplazarán a los jefes de departamento. Necesito saber todo lo que tenemos sobre ellos. Amelia suspiró. Los occidentales han empezado a entrometerse en el ministerio. Capítulo 350. Ivy subió al expreso rojo de Hogwarts con una expresión de emoción. Hoy era el primer día que salía de casa desde que se marchó. Había pasado todas las vacaciones de verano encerrada, sin contacto con el mundo exterior. Pero hoy era 1 de septiembre, y no había un solo estudiante activo de Hogwarts que no estuviera en la estación de King's Crossing. Hay muchísima gente, dijo Hermione, mirando a su alrededor en el andén. No me esperaba que viniera tanta gente. Ivy miró a su alrededor y, aunque Hermione comentó que había mucha gente, no había mucha diferencia con respecto a años anteriores. Sin embargo, después de la invasión del año pasado, ninguna de las dos esperaba que la multitud fuera la misma. La última vez que se vieron, los padres se llevaban a sus hijos jurando que jamás volverían. Pero allí estaban, viendo a esas mismas personas en los andenes. Y deben estar bajo presión debido a los ataques, murmuró Ivy. El ataque frente a tu casa puede haber sido lo que hizo que todos consideraran Hogwarts más seguro que sus propios hogares, dijo Hermione, entrecerrando los ojos al mirar a su mejor amiga. No me mires así. Ya hemos hablado de esto antes y no quiero volver a hablar del tema, dijo Ivy con desdén. Lo único que hiciste fue evitar responder a mis preguntas. Responderé a todas tus preguntas si dejas de juzgarme. ¿Cómo no voy a tener dudas si no respondes a mis preguntas? No vamos a hacer eso. O esto acabará durando para siempre. Hermione suspiró. Se ajustó la insignia de prefecta antes de subir al tren detrás de Era. Se dirigieron a un compartimento donde Hermione descargó su equipaje y fue al compartimento de los prefectos, dejando a Era sola. Harry y Ron habían ido a reunirse con sus amigos después de tanto tiempo, dejando sus maletas encogidas con Era. Entonces, el tren comenzó a moverse bruscamente. Ivy cruzó las piernas y miró hacia afuera mientras el paisaje dejaba atrás gradualmente el entorno urbano, abrazando la vasta extensión de la naturaleza. Sus ojos permanecieron fijos en la escena. Durante los últimos 2 meses, su única ventana al mundo exterior había sido el espejo bidireccional que compartía con Kim, quien lo llevaba consigo cuando salía de visita. Aún recordaba la vista desde el espejo cuando Kim lo hacía flotar sobre los edificios para tomar una foto aérea. Que luego se convertía en un paseo por las estrechas calles e incluso primeros planos de muchas personas absortas en sus actividades diarias que no podían ver el espejo, supuestamente invisible, flotando cerca de ellas. Pero aún así, nada se comparaba con verlo con sus propios ojos, sabiendo que estaba a solo un cristal de distancia. Mientras observaba con indiferencia, algo apareció en su campo de visión, captando su atención. Entrecerró los ojos para enfocar. Es un pájaro. En efecto, era un pájaro. A medida que el pequeño punto se acercaba, la forma de sus anchas alas se hizo más nítida. Con cada aleteo, el pájaro negro se aproximaba al tren hasta volar justo a su lado, moviéndose en la misma dirección. Un cuervo, murmuró a Ivy. Era el más grande de su especie que jamás había visto. También le sorprendió que el ave pudiera seguir el ritmo del grupo que avanzaba a toda velocidad, lo que la llevó a suponer que se trataba de una especie mágica de la familia de los cuervos. No recuerdo haber estudiado a este en particular. Ivy intentó recordar su identidad, pero no pudo. Quizás Hermione lo sepa. El cuervo batió sus alas rápidamente y dejó atrás la ventana de Ivy, dirigiéndose velozmente hacia ella. Justo cuando Ivy estaba a punto de apartar la mirada del pájaro, el cuervo hizo algo sorprendente e inesperado, se dio la vuelta y se giró hacia el otro lado. La confusión de Ivy pronto se convirtió en sorpresa cuando, primero, el cuervo voló repentinamente hacia ella, y el cristal también desapareció como nunca antes. Ivy alzó las manos para protegerse, pero al segundo siguiente, sintió que el viento cesaba.
Asomó la cabeza y vio al cuervo negro mirándola fijamente desde el asiento de enfrente. Miró rápidamente el cristal, pero estaba intacto. Ivy observó al cuervo, tragando saliva con dificultad. El ave era más grande que la última vez que la había visto. Y como el ave estaba cerca, por fin pudo ver que las plumas negras del cuervo tenían un brillo púrpura que solo se hacía visible desde ciertos ángulos cuando la luz incidía sobre ellas. ¿Cómo entraste?, preguntó, inclinando la cabeza, un poco sorprendida por su tamaño. La respuesta del cuervo fue algo que ella no esperaba. El cuervo se dio la vuelta y, de repente, Kim estaba sentada frente a ella. Fue emocionante, no voy a mentir, dijo Kim, ajustándose los puños de la camisa bajo el traje. Hizo un gesto con la mano y la puerta del compartimento se cerró con llave. Kim. Ivy se puso de pie y lo abrazó. Él le devolvió el abrazo y la atrajo hacia una sesión de besos que ambos anhelaban. ¿Qué tal estuvo? ¿Eres un animago? Somos pareja desde hace algunos años, una historia larga pero interesante. No me lo dijiste. Yo también quiero ser un animago. No fue algo natural. Convertirte en animago es un proceso bastante largo, pero si quieres, podemos trabajar en ello. Deberíamos haberlo hecho durante las vacaciones de verano. Pero entonces no habrías podido terminar de estar encerrado ahí. En fin, podemos pensar en algo mientras estés en Hogwarts. Mi padre es un animago. Sirius también. Kim, por supuesto, lo sabía. Qué guay. ¿Qué forma tiene? Ciervo. Eres un cuervo. Técnicamente, un cuervo. Pero sí. ¿En qué crees que me voy a convertir? Es básicamente lo mismo que el Patronus, así que existe la posibilidad de que seas un arrendajo azul. El arrendajo azul es pequeño. Créeme, un tamaño más pequeño para una forma de ave es mejor. Quizás no puedas volar con vientos fuertes, pero en un entorno ideal, las aves más pequeñas son fantásticas. He tenido muchos vuelos increíbles en mis formas de animago. Ivy sentía envidia ante la perspectiva de una nueva experiencia. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Creí que habíamos quedado en vernos fuera de Hogwarts después de mi llegada al castillo. Te extrañé, así que vine. Los planes que habíamos hecho antes siguen en pie. ¿Sabe Daphne que estás aquí? No, solo vine por ti. ¡Ay, qué linda! Ivy seguía montada en Kim y le dio una recompensa. Hermione explotaría si nos encontrara. ¿Aún no está contenta? No, no lo es. Pero al menos el acoso que sufre ha disminuido. Kim suspiró, no soy popular entre mis mejores amigas. Ni Tracey ni Hermione están contentas con nuestra relación. ¿Te molesta tanto? Sí, es cierto, dijo Kim, sorprendiendo a Ivy. Son los únicos que saben de nuestra relación, y ninguno nos apoya, lo que me hace preguntarme si alguien más lo haría. Ivy no tenía respuesta para eso. A ella tampoco le preocupaba lo mismo. Olvidémonos de eso, sonrió Kim, aunque me molesta, no es suficiente para quitarme el sueño. Asintió a Ivy. He oído que hoy hay profesores e incluso aurores a bordo, dijo Kim. Realmente quieren que todo salga bien. Le he oído, me lo contó un miembro de la Orden del Fénix, que Dumbledore quiere que Hogwarts sea visto como un lugar seguro, y que el expreso de Hogwarts, que transporta a Hogsmeade de forma segura, es importante para ello. Si aparecen mortífagos, algo que prevén, los profesores y los aurores tomarán represalias en defensa propia. Espero que todo esté en paz. ¿Ayudará si vienen? Kim negó con la cabeza. Los defenderé mientras pueda permanecer en el anonimato. Si me revelo, mi abuelo se enfadará, y no quiero disgustarlo ahora mismo. Últimamente está muy enfadado, dijo Kim, haciendo una pausa antes de continuar. Por favor, no salgan a luchar contra ellos. Apoyo la autodefensa, pero no luchen contra ellos, dejen eso en manos de los aurores. Sí, suspiró Ivy, lo he oído tantas veces en los últimos días, mi madre no para de hablar de ello. Si están tan preocupados, ¿por qué no nos dejan pasar directamente por Hogsmeade? Es una muestra de confianza. Ni Hogwarts ni el ministerio pueden permitir que la gente piense que le tienen miedo a los mortífagos interrumpiendo una tradición tan antigua. Es arriesgado por los niños involucrados, pero entiendo lo que quieren decir. Ivy tarareó, quieren mantener las tradiciones, pero sacaron a Ollivanders de la tienda. Esto llamó la atención de Kim, quien preguntó, tengo curiosidad, ¿qué está pasando con el asunto de la varita? Los alumnos de primer año aún no tienen sus varitas. Mamá dijo que Ollivander y su tienda estarán presentes en Hogwarts, y que los alumnos de primer año recibirán sus varitas allí mismo, en la escuela. Veo que esto se está convirtiendo en la norma. Yo también lo creo. Alguien en el ministerio considerará que es más seguro para los niños tener sus varitas cuando entren en Hogwarts, y entonces, de alguna manera, eso pasará a formar parte de la ceremonia de selección. Sabes, suena genial, pero no me gustaría que sucediera. Los padres necesitan acostumbrarse a que sus hijos tengan una varita, y el periodo previo a Hogwarts, cuando los niños no pueden hacer mucho con ellas, es el momento perfecto para eso. Díselo a los padres de Hermione, rió a Ivy. Me contaron que Hermione casi lo rompe todo en su habitación. ¿Y tú? Seguro que no fue diferente. Por favor, dijo a Ivy, poniendo los ojos en blanco, mi madre estaba conmigo, me dejaba usar la varita 1 hora por la mañana y 1 hora por la noche. Entrecerró los ojos. Podías hacer magia sin preocupaciones, ¿verdad, mocosa malcriada? ¿Niño mimado? Kim arqueó una ceja con aire juguetón. No era para nada mimado. Que sepas que hacía mis tareas y cumplía mis obligaciones incluso antes de poder usar magia, dijo con orgullo, inflando el pecho. Eres un buen chico, dijo a Ivy con la voz un poco ronca. Sí, asintió Kim profundamente. Entonces permítame darle una recompensa, dijo, inclinándose hacia adelante. Pero antes de que pudieran abrazarse de nuevo, una fuerte explosión los sobresaltó. Ambos miraron por la ventana y vieron estelas negras que surcaban el cielo. Al mirar con atención, vieron gente dentro, volando en escobas. Vinieron, suspiró. Sí, dijo a Ivy, levantándose de encima de Kim. ¿Qué vas a hacer? Kim se puso de pie y miró por la ventana. Vio a un mortífago pasar volando, lanzando un hechizo hacia el tren, pero el hechizo fue desviado por un escudo, lo que provocó que cayera al suelo, esparciendo barro y hierba que impactaron contra el tren. Subiré al tejado, por si acaso algún hechizo pasa desapercibido para los aurores y los profesores.
Estoy seguro de que el tren tiene sus propios encantamientos, pero más vale prevenir que lamentar. Kim se apartó de la ventana y atrajo a Ivy para darle otro beso antes de decir, nos vemos en unos días. Saldremos entonces. Manténgase a salvo, dijo. Sí. Prepara tu varita, en las inmortales palabras de Ojoloco Moody. Vigilancia constante, suspiró a Ivy de nuevo. Había oído esa frase tantas veces durante el verano que le sangraban los oídos. Kim se rió. Chasqueó los dedos y se volvió invisible. Entonces la ventana desapareció de su marco antes de reaparecer. Ivy se dio cuenta de que Kim no estaba en la habitación. En ese momento, la puerta se abrió con un crujido. La abrió y dejó entrar a Hermione, Harry y Ron. ¿Lo viste? Preguntó Harry. Hice. ¿Qué debemos hacer? Ivy sacó su varita. Nos prepararemos y esperaremos. Si entran, les daremos una lección. Capítulo 351. Kim subió al expreso de Hogwarts. El techo negro estaba ventoso, lo que hacía que su ropa y su cabello volaran hacia atrás, dificultándole mantener el equilibrio. Chasqueó los dedos y el viento neutralizó el ataque. Los mortífagos sobrevolaban el tren como molestos mosquitos zumbando. Una lluvia de hechizos caía del cielo hacia el tren, pero los hechizos de escudo se activaban e interceptaban los ataques. Kim observó cómo se soltaba una cuerda del lateral del vagón contiguo, y un auror subió al techo, igual que él. Kim se tranquilizó y se centró en su invisibilidad. No quería ser descubierto como había ocurrido durante el traslado a Azkaban. A diferencia de aquella vez, no llevaba máscara. De igual forma, varios aurores subieron a los techos, y la discusión se intensificó de inmediato cuando los aurores comenzaron a atacar mientras protegían el tren. Kim permaneció donde estaba. No se movería si el tren no estuviera en peligro evidente, y, al parecer, los aurores estaban haciendo un buen trabajo protegiéndolo. ¿Debería acabar con algunos de ellos?, se preguntó aún, mirando alternativamente a los mortífagos y a los aurores. Tras pensarlo un rato, decidió no hacer nada, pero justo cuando estaba a punto de terminar la consulta, divisó a un mortífago sin máscara que volaba entre las figuras enmascaradas. Mortífagos desenmascarados, aquellos entre las filas del Señor Oscuro a quienes no les importaba que se revelaran sus identidades mientras cumplían con sus deberes como mortífagos, eran los que habían sido liberados de Azkaban. Quienes sabían que mostrar sus rostros no marcaría la diferencia, por lo tanto, ocultarlos no tenía ningún valor. Barty Crouch Jr., murmuró Kim mientras seguía con la mirada al culpable del parricidio. No puedo dejar escapar esta oportunidad, ¿verdad? Bartemius Barty Crouch Jr. era un mortífago del Círculo Interior, un fanático, de hecho. No era ningún secreto que veneraba la tierra que pisaba Voldemort y, por lo tanto, no temía seguir al pie de la letra las órdenes de su amo. Además, tenía fama de estar loco, apasionado por la destrucción y el caos. Kim miró a los aurores antes de alzar la mano, con la palma apuntando hacia la trayectoria de vuelo de Barty Crouch. Esperó a que descendiera y, en el instante en que imaginó que la distancia era lo suficientemente corta para una precisión absoluta, lanzó el hechizo. Este silbó en el viento y alcanzó a Barty por la espalda. La escoba de Barty se precipitó al suelo de inmediato, y el caballero se inclinó sobre el tobogán y se deslizó. Por un segundo, Kim observó al hombre caer en picado por el suelo, pensó que si simplemente lo dejaba caer, la altura de la caída no era suficiente para una muerte segura, había la misma probabilidad de vida o muerte, y... Por un momento, se resignó a arriesgarse y dejar que el destino decidiera el destino de Barty. Pero entonces, en el último instante, Kim apareció desde el tejado y se presentó justo debajo de la caída libre de Barty. Desplegó su magia y cortó el impulso del cuerpo. Agarró a Barty e inmediatamente desapareció del lugar. Kim apareció en un bosque y arrojó el cuerpo inconsciente al suelo antes de suspirar. Sabía que los aurores se preguntarían entre ellos quién había abatido al mortífago, y cuando concluyeran que no había sido ninguno de ellos, recurrirían a los profesores, quienes se negarían de nuevo. Y entonces la investigación se llevaría a cabo con los alumnos. Si, por casualidad, Barty hubiera muerto, los aurores tendrían que iniciar una investigación obligatoria que involucrara a todos los alumnos desde segundo año en adelante, y él no quería que eso sucediera. Adultos interrogando a niños pequeños, que obviamente estarían ansiosos por el interrogatorio, y eso no le agradaba a Kim. No quería que los niños pasaran por esas experiencias. Aunque ninguno fuera acusado, no quería que sufrieran el estrés que inevitablemente surgiría, aun sabiendo que estaban a salvo. Además, ¿quién sabía cómo reaccionaría Voldemort? Quizás el loco aprovecharía la oportunidad para atacar a todas las familias mágicas de la primera generación en busca de venganza. Así que Kim llevó a Barty consigo para asegurarse de que ningún estudiante estuviera involucrado. ¿Y ahora qué debo hacer con él? Observó a Barty Crouch con los ojos entrecerrados. Primero, lo desnudó, ni siquiera su ropa interior se salvó, pero, para evitar tener un pene a la vista, le conjuró ropa interior. Luego, creó una barrera espacial a su alrededor para inhabilitar la aparición y las llaves del portal. Aunque le había quitado toda la ropa y sus pertenencias, no había forma de saber si Barty tenía algo dentro de su cuerpo que pudiera usarse como llave del portal. Entonces se hizo un silencio. Barty yacía inconsciente mientras Kim lo observaba. Kim sacó un parche triangular negro de su bolsillo. Lo golpeó y apareció la máscara negra de Noir junto con un par de guantes de cuero. Se puso la máscara y los guantes, dejando el resto de su atuendo dentro del parche de Noir. Su cabello cambió de color, e incluso su estilo cambió. Despertar. Kim deshizo el hechizo que había lanzado y le echó agua helada. Barty respiró hondo junto con el agua helada y se giró de lado, tosiendo hasta quedar exhausto. ¿Qué? Murmuró Barty, confundido. Bartemius Crouch Jr., dijo Kim, llamando la atención de Barty. Tú. Barty reconoció al vigilante invisible de Kim de inmediato. Habéis fallado a la comunidad mágica, mortífagos, dijo Kim con voz distorsionada. Habéis matado, mutilado y dañado innumerables vidas inocentes, y lo habéis hecho sin el menor remordimiento. Ha llegado el momento de que seáis juzgados. Eres una criatura inmunda. Kim dio una bofetada al aire, y Barty recibió una bofetada invisible. ¿Cómo te atreves? Kim volvió a extender la mano y otra fuerte bofetada aterrizó en la cara de Barty. Para detener. Otro golpe derribó a Barty cuando intentaba levantarse. Barty miró fijamente a Kim. Abrió la boca, pero la cerró rápidamente al ver que Kim levantaba la mano. Hablarás cuando yo te lo permita, dijo Kim. Barty pareció extender la mano para agarrar su varita.
Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de que su varita no estaba cerca. Miró hacia abajo y vio que solo llevaba ropa interior que no era suya. Quiero que respondas algunas de mis preguntas, dijo Kim, aprovechando la oportunidad que había creado inesperadamente. ¿Cómo está el señor oscuro? He oído que no se encuentra bien últimamente. Los ojos de Barty se abrieron de par en par. ¿Cómo hiciste eso? Cuando se trata de gentuza como tú, sé de lo que hablo. Contéstame a mi pregunta. Barty escupió en respuesta. Vete al infierno, traidor a la sangre. No, estoy seguro de que eres un sucio sangre sucia. Kim alzó la mano con calma, y un rayo impactó en Barty, haciéndolo gritar de dolor. No respondas a mis preguntas. Prepárate para el castigo. Mierda. ¿Cómo está la salud del señor oscuro? Preguntó Kim de nuevo. Barty se negó a responder y fue alcanzado de nuevo por un hechizo que lo hizo revolcarse de dolor. Barty siguió negándose a responder, y Kim continuó infligiéndole castigos de proporciones insoportables. Barty yacía en el suelo, jadeando y retorciéndose de dolor. Su cuerpo se estremecía y temblaba. Al verlo, Kim dijo, parece que tenemos que subir la apuesta. Si sigues ignorando mis preguntas, te quitaré tu magia. Esto hizo que Barty se estremeciera, con una expresión que iba más allá del dolor. Miró a Kim con cautela y temor en los ojos. Observó a Kim con atención, al vigilante invisible, conocido por haberle arrebatado la magia a varios mortífagos. Veo que ya has tomado tu decisión, dijo Kim cuando Barty permaneció en silencio. Así que ya sabes lo que tienes que pagar. Una niebla oscura se expandió repentinamente desde la mano de Kim, sobresaltando a Barty. El mortífago se arrojó al suelo, alejándose de Kim. Sin embargo, fue inútil, pues Kim alzó la mano y una gran cantidad de humo turbio brotó de su palma y se acumuló en el suelo. La magia se movía como si tuviera voluntad propia, persiguiendo a Barty, y cuando lo alcanzó, se elevó y lo cubrió. Se aferró a él. ¡Palto! Y gritó Barty. Kim apretó el puño. La niebla se oscureció mientras el hollín se elevaba alrededor de Barty, cubriéndolo con un humo casi opaco. Cuando comenzaron los gritos, Kim los ignoró y continuó usando su magia, dirigiéndola hacia las zonas deseadas del cuerpo de Barty. Kim agitó la mano y disipó la niebla de Tentán y Nergum. Miró fijamente a Barty, que parecía patético, y le dijo, responde a mis preguntas y te devolveré tu magia. tú. Kim suspiró. Se preguntó por qué había perdido tanto tiempo aplicando su método. Quería ver si podía hacer callar a alguno de los fanáticos seguidores del Señor Oscuro. No quiero adentrarme en tu repugnantemente, pero no me dejas otra opción, lo haremos por las malas. Unas cuerdas emperianas brotaron del suelo. Envolvieron a Barty y lo sujetaron firmemente contra él, manteniéndolo inmóvil incluso mientras forcejeaba. Kim se arrodilló junto a Barty y le puso la palma de la mano en la frente. Esto va a doler, intenta aguantar. La mirada de Barty se desvió hacia la nuca, dejando visible solo la parte blanca. De nuevo, un grito resonó en el bosque cuando la legitimancia de Kim irrumpió en la mente de Barty, rebuscando entre los recuerdos de los mortífagos. Los revivió uno a uno, innumerables reuniones, operaciones menores que no se explicaron adecuadamente, tratos turbios y otros sucesos relacionados con los mortífagos. Disculpen un momento, dijo Kim. Se puso de pie y se alejó de Barty, creando un escudo negro y opaco que le impedía ver nada del exterior. Sacó el espejo vibratorio del bolsillo y estaba a punto de responder cuando miró a su alrededor, contemplando el entorno completamente boscoso. Agitó la mano y la escena a su alrededor se transformó en una escena de su habitación, con una pequeña diferencia. La pared detrás de él era una pared indefinida, por si necesitaba moverse. Hola, dijo, contestando la llamada. ¿Estás bien? Ivy se miró en el espejo, observando a Kim y su entorno. ¿Dónde estás? En mi habitación. La están pintando, dijo Kim, pensando que ahora tendría que pintar la suya. Espero que los mortífagos no hayan regresado, añadió, apostando a que la desaparición de su líder, Barty, los habría ahuyentado. No, se fueron. Fue muy repentino. Uno de los mortífagos fue abatido y desapareció. Creo que eso los ahuyentó, dijo Kim, sabiendo que el mortífago lo perseguía. Oh, no lo sabía, dijo. Deberías haber entrado. Pensé en hacerlo, pero supuse que después del ataque tus amigos vendrían a buscarte, y pensé que sería mejor irme. Todavía no han llegado. Ivy se giró al oír que alguien llamaba a la puerta. Ya están aquí. Hablamos luego. Te quiero. Yo también te quiero, dijo Kim, despidiéndose con la mano antes de guardar el espejo. Se puso la máscara y se dio la vuelta, y la cúpula negra se derrumbó con Barty todavía en el suelo, retorciéndose. Disculpen la espera, continuemos. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 352. Un único candelabro brillaba en la oscuridad de la habitación. La puerta se abrió con un crujido y Peter Pettigrew entró, cerrándola tras de sí. Contempló la figura solitaria iluminada por la vela y suspiró para sus adentros. ¿Desde cuándo se había convertido en el mensajero? Encargado de llevar noticias al Señor Oscuro, arriesgando su propia seguridad cada vez que Voldemort estaba de mal humor o tenía malas noticias. Pettigrew no rompió el silencio y permaneció junto a la puerta, esperando. Tras unos minutos, Voldemort habla, colagusano. Barty está desaparecido, señor, dijo Pettigrew sin rodeos. Fue derribado durante el ataque al expreso de Hogwarts. Según su equipo, se cayó de su escoba y desapareció antes de que se dieran cuenta. Lo mismo ocurre con los aurores. No hay información sobre la detención de Barty. Voldemort no respondió, y Pettigrew también permaneció en silencio hasta que Voldemort finalmente habló. ¿Quién disparó a Barty? No lo sabemos, señor. El equipo de Barty dijo que el hechizo provino del tejado. El tejado estaba ocupado únicamente por aurores, así que creemos que uno de los aurores disparó a Barty, pero entonces, ¿a dónde fue Barty? Añadió Voldemort. Sí. Ninguno de los aurores abandonó el tren. La incógnita sobre la desaparición de Barty persiste. Si pudieras usar la marca tenebrosa para contactar con él. La marca tenebrosa. Un honor otorgado a los mortífagos por Voldemort, que simbolizaba su valía ante el Señor Oscuro. La marca tenía varios usos, entre ellos, que Voldemort podía convocar a sus mortífagos marcados.
Dependía de ellos si querían responder a la convocatoria, pero pocos se atrevieron a rechazar el llamado del señor oscuro. Dame tu brazo, cola gusano. Pettigrew se acercó a la silla de Voldemort y, estando tan cerca, finalmente pudo ver el rostro del señor oscuro. Voldemort estaba cubierto de vendas de pies a cabeza, y un olor penetrante emanaba de las pastas medicinales aplicadas bajo las vendas. Cuando Pettigrew le mostró su brazo con cicatrices, Voldemort levantó lentamente su brazo tembloroso. Pettigrew mantuvo su rostro y cuerpo inmóviles, bajo control. Sabía que el despiadado señor oscuro estaba experimentando un momento de calma, algo poco común desde su regreso de Númengar, en los Alpes austríacos. Lo que fuera que hubiera ocurrido allí, había dejado a Voldemort gravemente herido, tan gravemente herido que, incluso ahora, después de varios días, las lesiones persistían. Voldemort tocó la marca tenebrosa, que era más clara de lo habitual. Pettigrew apretó la mandíbula mientras un dolor punzante le recorría el brazo. El color de la marca burbujeó y se oscureció, los negros se volvieron más intensos y los rojos más sangrientos, hasta que la marca volvió a la normalidad. Bartemius está encarcelado o muerto, dijo Voldemort. O desertó, pensó Pettigrew, pero sus pensamientos permanecieron en silencio. Si bien comprendía la personalidad y la devoción de Barty, no creía en la confianza absoluta. Creía que incluso alguien tan atormentada como Bellatrix se convertiría si el señor oscuro alguna vez se pasara al lado luminoso, una posibilidad que jamás imaginó que ocurriría. Bartemius todavía está en el país, dijo Voldemort con voz monótona. Pettigrew frunció el ceño. Así que era cierto que podía rastrear a los mortífagos marcados, o al menos determinar su ubicación general, pensó. La última vez que lo había sospechado fue cuando el señor oscuro persiguió a Igor Karkaroff, y lograron encontrar al traidor con sorprendente facilidad. ¿Puedes decirme si está muerto?, preguntó Cola Gusano. El cuerpo tarda en descomponerse. La marca permanecerá durante algún tiempo después de la muerte, es decir, si Bartemius está muerto. ¿Qué crees que le pasó? No tengo suficiente información para formular una conjetura, dijo Pettigrew. Adivina, Cola Gusano. Pettigrew reflexionó un momento. Creo que los aurores, o al menos un grupo de ellos, operan de forma independiente o secretamente bajo órdenes. Supongo que secuestraron a Barty para interrogarlo y obtener información sobre nosotros. No puede usar su marca para escapar, ni tampoco el traslador adicional que le dieron, los aurores lo tienen prisionero. Pero podrían hacer lo mismo si simplemente lo arrestaran. Podrían hacerlo, pero si no está en los registros oficiales. Podrían usar la legitimidad para extraerle la información de la mente sin tener que enfrentarse a las estrictas leyes que prohíben el uso de juegos mentales en los interrogatorios. Esas leyes, el hecho de que esas leyes en particular existan se ha desvanecido de mi mente, dijo Voldemort. Podría ser, pero ¿lo permitiría Rufus Scrimgeour?, preguntó Pettigrew. Parece ser un defensor estricto de las normas. ¿Acaso infringiría la ley? Lo has malinterpretado, Cola Gusano, dijo Voldemort. Rufus Scrimgeour es lo que se podría llamar un león. No es como Amelia Bones, que preferiría morir antes que ser descubierta infringiendo la ley. Y sería cualquier cosa menos Cornelius Fudge. La gente como Scrimgeour es capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quiere. No me extrañaría que recurriera a tales métodos. Pettigrew tomó nota mentalmente de esto. Estaba seguro de que tarde o temprano tendría que tratar con Rufus Scrimgeour. Lo mejor era vigilar a las personas importantes. ¿Cuál es su orden al respecto, mi señor?, preguntó Pettigrew. Te diré dónde está Bartemio en el país. Búscalo. Si está vivo, quiero que me cuente qué pasó. Si está muerto, tráeme el cuerpo. Debe ser recompensado por su servicio y devoción. Pettigrew hizo una reverencia. Cambio de escena. King se levantó del suelo. Se quitó los guantes mientras observaba el cuerpo de Barty Crouch. Sabes, no me gusta usar la legilimancia de esta manera, dijo King, entrecerrando los ojos ante los espasmos provocados por el efecto secundario de la legilimancia. Prefiero el enfoque más suave y elegante, el que no deja rastro. Es una de las cosas que mi maestro insiste en que es señal de un verdadero maestro de legilimens, irse como si nunca hubieras llegado. El rostro de King se contrajo de asco. Pero lo que hiciste, cada decisión que tomaste afectó a inocentes, derramó tanta sangre, destruyó vidas, familias. No pude contenerme y fui implacable. A pesar de haber estado bajo el yugo de su padre durante más de una década, Barty Crouch había cometido tantos actos viles antes de su encarcelamiento que incluso los mortífagos se habrían revuelto el estómago. Barty retomó sus actividades poco después de su liberación, era como si hubiera perdido su apetito por la sangre, el miedo y la agonía, y, como un maníaco voraz, hizo todo lo posible por saciar sus insaciables deseos. Quiero borrar de mi mente lo que vi, pero al menos obtuve información valiosa, dijo King. Información muy útil, el señor oscuro está herido. El cuerpo de Barty se estremeció, a diferencia de lo que ocurría durante los espasmos. Si tuviera que mencionar su única cualidad positiva, sería la lealtad, pero desafortunadamente, no en el sentido correcto, dijo King. Los espasmos de Barty habían cesado. Recuperó parcialmente la conciencia mientras miraba fijamente a King. Mi señor te matará, espetó. No lo dudaría, pero ¿cómo sabría que fui yo quien te trajo aquí? Y él lo sabrá. King entrecerró los ojos. Había rebuscado en la memoria de Barty y no recordaba nada incriminatorio. Pero entonces se dio cuenta de que era la adoración fanática de Barty la que hablaba. Que así sea, se encogió de hombros King. Pero, ¿crees que el señor oscuro vendrá con sus heridas? ¿Qué opinas? Yo no lo creo. Se va. Si te ayuda a sentirte bien, dijo King, pero al mismo tiempo pensó, tengo que parar ahora, se está filtrando demasiado de King West, miró su traje, es culpa de esta ropa. Ya has agotado tu utilidad, Bartemius Crouch Jr. King se puso los guantes de cuero. Pero, por desgracia para ti, ahora tengo que ponerle fin. King alzó la mano, y un resplandor verde la envolvió. Serás el segundo al que envíe lejos de inmediato, permanecerás en mi mente para siempre. Y créeme, no me gusta la idea, pero no me detendré. Mi señor quiere. King lanzó la maldición de la muerte sobre Barty, cortando así el hilo de la vida de aquel hombre. No me siento culpable. No sé si esto está bien o no, pero me gusta. Miró el cadáver de Barty y suspiró, cavaremos una tumba para ti. La mayoría de la gente se la merece, tú también. Cambio de escena.
Pettigrew observó la tumba en medio del bosque. Parecía recién cavada, incluso tenía una sencilla lápida con el nombre del difunto. Miró a su alrededor. El lugar no parecía un sitio donde los aurores pudieran operar. Imaginó que sería más bien un búnker subterráneo de alta seguridad. ¿Encontraste algo?, preguntó. Nada fuera de lo común, dijo un miembro del equipo de búsqueda. No parece que esto haya sido obra de los aurores. Pettigrew giró a su izquierda y vio a Rivers Locke mirando con indiferencia la lápida. No, no lo es. ¿Quién crees que fue entonces? Rivers negó con la cabeza. No sé lo suficiente como para especular. Adivina, dijo Pettigrew. Los ojos de Rivers escudriñaron la tumba de Barty. Pettigrew comprendió que la mente perversa que se escondía tras esos ojos muertos bullía de pensamientos. Vigilante invisible, dijo Rivers. Un nombre ridículo. Pettigrew parpadeó sorprendido. ¿Por qué dices eso? Esto no parece obra de los aurores. La Orden del Fénix no haría esto, o al menos no de esta manera. La tercera opción, pero la más probable, es él. De alguna manera sabe lo que vamos a hacer y se opone a nosotros con todas sus fuerzas. Ya mató a 3 de los nuestros y seguramente decidió eliminar a uno más importante esta vez. No hay pruebas de que se tratara del vigilante invisible. Rivers se encogió de hombros. Es solo una suposición. Pettigrew quería discutir, pero cuanto más tiempo le rondaba la idea por la cabeza, más pertinente se volvía. Había otros que desearían vengarse de Barty, pero, por lo que él sabía, no había nadie capaz de hacerlo ni con los medios para saber que Barty estaría presente en el ataque al tren. ¿Qué debería decirle?, preguntó Rivers. Pettigrew negó con la cabeza. No le ofrecemos conjeturas al señor. Él está descansando, tal vez cuando se siente bien. Rivers permaneció en silencio, y Peter interpretó esto como su ascensión. Se volvió hacia los demás mortífagos que lo rodeaban y ordenó. Desenterremos el cuerpo, si es que queda alguno. Después de todo, el vigilante invisible no era conocido por ser amable y pacífico con aquellos con quienes se encontraba. Capítulo 353. Tenemos que encontrar un nuevo lugar para reunirnos, suspiró Sirius mientras cerraba la puerta de la habitación tras él. No pueden reunirse todos aquí cada vez que se reúnen los mortífagos, les dijo a los miembros de la Orden del Fénix sentados en sus muebles impecablemente tapizados. ¿Qué habrían hecho si tuviera una dama en casa conmigo? Le habríamos pedido que se fuera, dijo Estia Jones. Bueno, eso es lo que habrías hecho tú. Ajá, si piensas así, te habría dado mucha vergüenza cuando te cerré la puerta en la cara, dijo Sirius, sentándose en pijama y con un vaso lleno de líquido dorado en la mano. No bromeo. Si tengo una dama conmigo, los echaré a todos, le guiñó un ojo a Estia. Pero si quieres hacerme compañía, siempre serás bienvenida en el número 12 de Greenmount Place, Estia. Estia resopló, sin darle respuesta a Sirius. Basta de charla trivial, dijo Moody con voz ronca, golpeando su bastón. Se giró a su izquierda y añadió, anda, Albus. No tenemos todo el día. Todas las miradas se dirigieron a Dumbledore, quien presidía el grupo. El hombre vestía, como siempre, con su ropa excéntrica y colorida. Entre la multitud de personas con ropa común, destacaba como un pavo real en un mar de pavas. Estoy seguro de que todos saben por qué nos hemos reunido aquí, dijo Dumbledore, con un tono que desentonaba con el propósito de la reunión. Hoy, los mortífagos atacaron el expreso de Hogwarts y a los estudiantes, tal como esperábamos. Se escucharon asentimientos y murmullos entre los presentes. Por suerte, tanto nosotros como la división de aurores esperábamos que hicieran esto y habíamos planeado medidas de seguridad. El expreso de Hogwarts siempre llevaba a bordo a 1 o 2 profesores durante sus viajes, pero hoy, el tren albergaba a 5 profesores, todos a la espera del ataque de los mortífagos. No me gustaba la idea de poner en marcha el expreso de Hogwarts este año, pero ni el ministerio ni el consejo de gobernadores querían que se rompiera con esta antigua tradición, suspiró Dumbledore. Espero que sean más receptivos a mis sugerencias después de hoy. Sin embargo, el motivo por el que los convoqué no fue el ataque en sí, sino el suceso imprevisto que ocurrió durante el mismo. Bartemius Crouch Jr. desapareció inesperadamente tras ser alcanzado por un hechizo. ¿A quién le importa lo que le haya pasado al asesino del padre?, espetó Elpias Doge, moneda. Me importa, Elpias. Me importa, dijo Dumbledore. Miró a Elpias, que sonreía, pero sus ojos estaban sombríos. La desaparición de Bartemius es una anomalía en una situación que, por lo demás, es fácil de comprender. Intento entender cómo desapareció, a dónde fue y quién o qué provocó su desaparición. Miró al grupo como si esperara que le dijeran algo, pero nadie dijo nada. Empecemos por la oficina de aurores. Dumbledore se dirigió a James y Kingsley. ¿La oficina de aurores estuvo detrás de la desaparición? No, dijo James, intercambiando una mirada con Kingsley. En lo que respecta al DMLE, no estuvimos involucrados en la desaparición. Kingsley interrumpió, lo confirmé con los Heat Wizards. Ellos tampoco estuvieron involucrados. Puedo afirmar que esto no fue orquestado por el ministerio. Moody interrumpió a Kingsley, no saques conclusiones precipitadas todavía, Shacklebolt. Puede que lo hayas hecho, pero eso no significa que el departamento de misterios no esté involucrado. Esos bastardos astutos tras sus puertas cerradas podrían haberse llevado al hijo de Crouch para estudiar la marca tenebrosa, por ejemplo. Todos abrieron los ojos de par en par, de repente, comprendieron algo. El Departamento de Misterios, una sección del Ministerio de Magia que realizaba investigaciones confidenciales, llevaba a cabo la mayor parte de sus operaciones en total secreto. Pocos magos del ministerio sabían realmente qué se ocultaba en su interior. Allí se estudiaban varios misterios del mundo. Los magos que trabajaban en el Departamento de Misterios eran conocidos como los Inefables debido a la naturaleza confidencial de su trabajo. Gracias a su carácter altamente secreto, este departamento gozaba de gran independencia, siendo el único dentro de todo el ministerio que no tenía que rendir cuentas al Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. Incluso el ministro de Magia tenía muy poca autoridad sobre las operaciones del departamento, ya que el intento del 15º ministro de cerrar la sección fue ignorado por los Inefables. ¿Trajeron mortífagos durante la guerra?, preguntó ninfadora Tonks. Moody gruñó, su ojo artificial rodando en su cuenca. Tal vez sí, tal vez no. Algunos de los mortífagos desaparecieron durante la búsqueda de Barty Crouch, la mayoría supuso que escaparon, pero quién sabe, puede que los Inefables los hayan secuestrado para experimentar con ellos.
La última vez, el pequeño Barty estaba con su padre, así que no pudieron atraparlo, pero esta vez estaba solo y listo para ser utilizado. ¿Qué dices, Albus? Dumbledore negó con la cabeza. No tiene sentido discutir sobre lo que hicieron durante la guerra. No tenemos forma de probarlo. Dicho esto, no descarto la posibilidad de que el Departamento de Misterios esté involucrado actualmente. Si lo estuvieran, quizás no veamos a Bartemius en mucho tiempo, si es que volvemos a verlo. No creo que los inefables estuvieran involucrados. No está en su naturaleza actuar de forma tan pública. El secreto es su sustento. Pero la pregunta de quién se llevó a Barty Crouch seguía en el aire. Seguía presente en la mente de todos. ¿Cómo se lo llevaron?, preguntó Tonks. Creo que es una aparición, dijo Lily. El ruido del tren es tan fuerte que ahoga cualquier sonido. Nadie planteó ninguna objeción a esta conjetura. Nadie vio nada, dijo James dirigiéndose a Lily. ¿Dijeron los estudiantes algo inusual en el tren? Porque quienquiera que se llevó a Barty estaba en el tren o lo seguía. Lily negó con la cabeza. Ninguno de ellos informó de nada inusual. Se puede suponer que el agresor no estaba en el tren. Tonks, que había estado escuchando todo, estiró los pies y se puso en marcha. Mortífagos, un sospechoso desconocido y un misterio sin resolver. Yo diría que es el vigilante invisible. Es posible, pero solo es una especulación, dijo James, y el grupo desistió de la opción y siguió adelante. Alguien cuyos seres queridos fueron asesinados por Crouch. Es un tema muy amplio, pero es una línea de investigación en la que estamos trabajando, dijo Sirius, mientras su vaso tintineaba con el hielo. El caso ha sido asignado a la nueva promoción de estudiantes de primer año. Ellos investigarán la desaparición de Crouch. ¿Acaso Robards no le dio mayor prioridad a esto?, preguntó Dumbledore, mirándose por encima de las gafas. Sirius negó con la cabeza. Y no quiere malgastar valiosos recursos buscando a un mortífago desaparecido. Es un trabajo duro para nuestros novatos aprender. Y no cambiará el estado aunque se lo pida. Yo tampoco quiero que cambie el estado de prioridad. Dumbledore negó con la cabeza. ¿Y si fueran los mismísimos mortífagos?, exclamó Tonks, como si hubiera tenido una revelación. Gritó al instante siguiente cuando Moody la atacó con un hechizo de picadura. Piensa antes de hablar, jovencita, la reprendió. Te estaba pensando. Entonces piénsalo un poco más. La conversación se desvió del tema. El grupo comenzó a debatir ideas y teorías sobre la desaparición de Barty. Surgieron teorías conspirativas. Se urdieron tramas imaginarias. Pero, al final, el grupo no pudo llegar a ninguna conclusión sobre la desaparición de Barty. Objetivo. Dumbledore se giró y vio a Moody de pie detrás de él. Todos charlaban en la sala mientras él se apartaba un momento para reflexionar y admirar los viejos cuadros de herencia oscura que Sirius aún conservaba. ¿Cómo te sientes, Albo? ¿De dónde ha salido esto de repente?, preguntó Dumbledore con una sonrisa confusa. ¿Qué me pasa? Me refiero a Grindelwald, dijo Moody sin rodeos. Aquel hombre nunca se andaba con rodeos. Entonces, tanto si lo evitas como si no, Albus, ese hombre, sea señor oscuro o no, fue una parte importante de tu vida. Es evidente que no te encuentras bien. ¿Y por qué dices eso? Al final, te uniste a la investigación de la ICW sin oponerte. Te contactaron y les diste lo que querían, sabiendo perfectamente que la investigación era más una maniobra publicitaria que un intento genuino de descubrir la verdad. No les interesa saber cómo murió un señor oscuro que llevaba medio siglo encarcelado. Gracias, Alastor, pero estoy bien. En cuanto a la investigación de la ICW, aunque solo sea la mitad, quiero participar. La muerte de Grindelwald fue repentina y sin previo aviso de ninguna fuente ministerial ni agencia en el mundo. Así que, si alguien busca una respuesta, me gustaría estar informado. Moody quiso decir algo, pero Dumbledore lo detuvo. Fin de la discusión, Alastor. Pero justo cuando Dumbledore estaba a punto de marcharse, Moody colocó su bastón en su camino. Dumbledore miró el bastón y luego a Moody. Tengo trabajo que hacer, Alastor. Ahora no es el momento. Espero que comprendan que debemos centrarnos en el actual señor oscuro. Perseguir a uno anterior no es una prioridad en este momento. Yo lo sé mejor que nadie. Moody retiró su bastón. Eso espero, murmuró antes de marcharse. Dumbledore observó a Moody por un instante antes de negar con la cabeza. Se giró y miró a Sirius, que estaba molestando a Estia Jones. Dumbledore lo llamó. ¿En qué puedo ayudarte, Dumbledore?, preguntó Sirius. Tengo algo que me gustaría mostrarte. Dumbledore tomó un trozo de pergamino y se lo entregó a Sirius. ¿Qué es esto?, preguntó Sirius justo antes de que sus ojos comenzaran a leer las palabras. Al señor oscuro. Sé que moriré mucho antes de que leas esto, pero quiero que sepas que fui yo quien descubrió tu secreto. Robé el verdadero Horrocrux y pretendo destruirlo cuanto antes. Me enfrento a la muerte con la esperanza de que, cuando encuentres a alguien digno de ti, vuelvas a ser mortal. R.A.B. Ese R.A.B. es él. Regulus Arcturus Black, dijo Sirius. Mi hermano solía firmar así. Los ojos de Dumbledore brillaron. Tenía razón. Fue Regulus Black quien escribió la carta. ¿Dónde encontraste eso?, preguntó Sirius. Regulus había sustituido algo que Voldemort valoraba. Dumbledore no se atrevía a cambiar la carta, pero no sería él quien proporcionaría información esencial. Engañó a Voldemort y la sustituyó por una falsificación. Creo que debe haber algo aquí, en su casa. Quería saber si tenía sus pertenencias. Era una exageración que Sirius siguiera custodiando las pertenencias de su hermano después de tanto tiempo, pero tenía que intentarlo, por si acaso. Tengo algunas de sus cosas. Están todas en su habitación, dijo Sirius, con la mirada fija en el papel. Dumbledore no dijo nada. Dejó que Sirius asimilara lo sucedido. Descubrió que su hermano mortífago, quien representaba todo lo que Sirius defendía, había traicionado a Voldemort. Sé que es difícil, Sirius. Pero debes saber que tu hermano fue un hombre valiente que comprendió la realidad de la situación e hizo todo lo posible por remediarla. Siéntete orgulloso de él, dijo Dumbledore. Podía esperar unos días más para registrar las pertenencias de Regulus. Quizás entonces podría hacerse con otro de los Horrocruxes de Voldemort. Capítulo 354.
Kim estaba sentado en su cafetería favorita con un libro en la mano. No bebía café ni té, pero sí le encantaban los pasteles, y aunque Pali y la señora Rosie preparaban pasteles deliciosos, los dulces de la cafetería eran tan adictivos que Kim sospechaba que les añadían drogas. Incluso comprobó si había algo sospechoso, pero, aparte de algunos ingredientes de primera calidad, no encontró nada inusual. El tenedor cortó un trozo del pastel de yogur y limón y flotó hasta la boca de Kim, quien continuó leyendo el libro. Soltó un leve gemido de placer al sentir la explosión de sabor cítrico en su boca. De esto está buenísimo. Se giró hacia el mostrador y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar al empleado que estaba detrás, quien le devolvió el gesto con una sonrisa. Volvió a su libro, llevándose delicadamente trozos de pastel a la boca. Pero de repente, un hombre se acercó y se sentó frente a él en su mesa. Kim no apartó la vista del libro y dijo, hay una mesa vacía allí, si no le importa, ¿me podría ceder una? Se lo agradecería mucho. Otro bocado de pastel se posó en su lengua. En realidad, quería sentarme a hablar con usted, señor Kim West, dijo el hombre. He oído hablar mucho de usted y me preguntaba si podríamos charlar un rato. Finalmente, Kim miró al hombre indeseado y se encontró con un hombre bien afeitado, vestido con un traje marrón, una corbata más oscura y un sombrero panamá, que lo miraba fijamente con unos ojos brillantes que destacaban como el único rasgo distintivo del hombre. ¿Y tú quién eres?, preguntó. Me disculpo por eso. Qué descortés de mi parte no presentarme. Me llamo Croker. Encantado de conocerle. Croker, preguntó Kim, pero ya tenía una idea, ahora sabía, de hecho, quién era ese hombre. Por ahora solo Croker. Así que, señor, el Croker del momento, si desea hablar conmigo, por favor, programe una reunión conmigo a través de mi secretaria. No tiene secretaria, ¿verdad? No, no tengo ninguno. Entonces no hay manera de que pueda programar una reunión. Exacto. Por fin lo entendiste, pensé que simplemente te costaba captarlo. Aunque me gustaría decir que fue un placer conocerte, mentiría si lo dijera. Ahora, por favor, déjame a solas con mi pastel. Kim volvió a su libro, pero Croker no se movió de su silla, en cambio, llamó a la camarera y pidió lo mismo que Kim. Buena elección, dijo Kim, ¿pero qué estás haciendo? Si quieres disfrutar de tu pastel, prepáralo en otra mesa. Si me escucharas, estoy seguro de que te interesaría lo que tengo que decir. No me interesa. ¿Te perderías algo si escucharas? Sí. Mi tiempo increíblemente valioso. Tengo una oferta de trabajo para usted, señor Kim West. Gracias por la oferta, pero aún no estoy interesado en unirme a la coalición laboral. ¿Has oído hablar alguna vez del Departamento de Misterios? Kim chasqueó la lengua y dejó el libro sobre la mesa. Tenías que decirlo, ¿verdad, Saul Croker? Ah, ¿me conoces? Preguntó Croker, brevemente sorprendido. Claro que lo conozco, profesor Saul Croker. Es usted un investigador de renombre en el estudio del tiempo. Ojalá existiera una ley que llevara su nombre, le dijo Kim a Croker, quien siguió sonriendo. La ley del profesor Saul Croker. Establece que 5 horas es el tiempo máximo que alguien puede viajar al pasado sin riesgo de causar daños graves al viajero o al tiempo mismo. Tengo opiniones encontradas sobre el tema, pero su investigación me pareció fascinante. Bueno, gracias. ¿Pero qué hay de sus opiniones diferentes? ¿En qué no está de acuerdo con mi teoría?, preguntó Croker. No hay lógica matemática en mi razonamiento, pero creo que una persona no necesita 5 horas para alterar el tiempo y los acontecimientos futuros. Una decisión precipitada tomada bajo un impulso emocional o una acción llevada a cabo en el calor del momento, chasqueó los dedos, basta para sumir todo en el caos. Ah, sí, el factor humano, coincidió Croker. Utilicé una premisa básica para mi investigación. De hecho, actualmente estoy estudiando cómo el espectro de comportamientos y acciones humanas afecta el transcurso del tiempo. Interesante. Sí, lo es, ¿verdad? Croker sonrió. ¿Te interesa la investigación sobre el tiempo, Kim? No puedo decir que no lo sea. ¿Así que te gustaría unirte al Departamento de Misterios? No, gracias. Y Kim, ¿te das cuenta de lo que representa esta oferta? Muy pocas personas reciben la visita de nuestro departamento, y mucho menos una oferta para unirse a nosotros. Croker metió la mano en su abrigo y sacó un maletín /diagonal carpeta de cuero negro. La mirada de Kim se detuvo en el abrigo de Croker, que no debería contener un maletín tan grande. Esto le hizo pensar a Kim que Croker, o incluso la mayoría de los inefables, tenían bolsillos similares a los suyos. Luego, volvió a fijar la vista en el maletín de cuero negro, algo que reconoció enseguida. Una carpeta de registros de Hogwarts, dijo Kim. La sala de recompensas, la entrada a la bóveda de los pecados, contenía los registros de todos los estudiantes que alguna vez habían estudiado en Hogwarts. Desde boletines de calificaciones y logros hasta recomendaciones de profesores, informes de conducta y mucho más. Kim había visto su propia carpeta negra y le complació leer lo que estaba escrito allí. Necesito preguntar quién te dio esto, preguntó Kim, señalando la carpeta. ¿Quién es esa persona en Hogwarts que tiene acceso a los departamentos de misterios? Hizo una pausa a mitad de la frase, es la profesora McGonagall. Ella es quien recomienda a los estudiantes y les proporciona las carpetas de cuero negro. Minerva McGonagall, la subdirectora de Hogwarts. Salvo por los privilegios mágicos que Hogwarts concedía al director, ella tenía el control y acceso a prácticamente todo en Hogwarts. Sería la persona más indicada para proporcionar la información a los inefables. Además, fue McGonagall quien le dio a Hermione el giratiempo, un objeto estrictamente controlado por el Departamento de Misterios. Ese único incidente bastó para que Kim formulara su conjetura. Vaya, ¿quién iba a pensar que McGonagall sería la, hizo comillas con los dedos, reclutadora dentro de Hogwarts? ¿Quién iba a pensar que la honesta bruja escocesa sería la elegida? Kim observó a Croker, quien permaneció sentado sin mostrar ninguna emoción, lo que confirmó su intuición. Todo en él, desde su rostro hasta su lenguaje corporal, era perfecto, demasiado perfecto, lo cual, en sí mismo, era un defecto. No la culpo. Para que un reloj funcione correctamente, todos los engranajes deben estar en su lugar. No sé de qué estás hablando, Croker desestimó la conjetura de Kim de inmediato. Normalmente no reclutamos gente recién salida de Hogwarts. Los chicos que terminan la escuela son demasiado inmaduros e inexpertos para formar parte de nuestra organización, pero, abrió la carpeta negra, tú.
Nunca había visto algo así en alguien que acaba de salir de Hogwarts. La primera vez que lo vi, pensé que era una broma, pero después de confirmarlo 2 veces y verificarlo 3, ya no me lo parecía. Prefecto. Director. Organizaste una liga de Quidditch entre varias escuelas. Organizaste el torneo de los 3 magos. Notas perfectas, y tienes asistencia de emergencia. Aid, la última fue un logro extraordinario en tu expediente. Has hecho muchísimo en 7 años, Kim. Y lo que lo une todo, tu aptitud para la magia. Croaker miró fijamente a Kim y continuó tras una pausa. Después de ver todo esto, yo, en nombre del Departamento de Misterios, te hago una oferta para que te unas a nosotros como un inefable. Kim suspiró, recostándose en su silla. Indescriptible. Conocía el poder que conllevaba esa designación. Era un departamento con autonomía dentro del ministerio, tanta que ni siquiera el Ministerio de Magia podía clausurarlo. Era el lugar donde se estudiaban los misterios de la magia, donde se exploraban sus límites constantemente. Dicho todo esto, Kim respondió, agradezco la oferta, pero tendré que rechazarla. Kim, somos una organización muy exclusiva y no volveríamos a ofrecerte esto. Si la rechazas ahora, se desvanecerá como arena en el viento, y no volverá. Ten en cuenta que te estás perdiendo algo que lamentarías perder. Estamos a la vanguardia de la magia. Tenemos una visión directa de la verdad. Así que, por segunda y última vez, les hago esta oferta. Únanse al Departamento de Misterios. Se hizo un silencio entre ellos. Ambos estaban sentados en la terraza de un café, mientras la gente pasaba, ajena a la conversación que se desarrollaba a pocos pasos de distancia. Que un ser innombrable y un miembro de la familia más rica del país compartían mesa contigua. Sigo negándome, dijo Kim. Croaker suspiró mientras cerraba la carpeta y la guardaba. ¿Puedo saber por qué te negaste? No voy a mentir y decir que si hubiera aceptado su oferta, habría tenido acceso a recursos que me resultarían tediosos de obtener, una cultura de investigación e innovación, pero todo eso tendría sus limitaciones. Habría perdido la libertad que tengo ahora. Kim interrumpió a Croaker, diga lo que diga, sigue siendo un departamento ministerial con un presupuesto. Y estoy seguro de que el Departamento de Misterios tiene sus propios objetivos que deben cumplirse para mantener ese presupuesto. Porque estoy seguro de que los burócratas y los políticos habrían restringido el flujo de dinero con la forma en que opera su departamento. No quiero pasar la próxima década como obrero, atrapado en tareas obligatorias. Quiero aprender lo que me apasiona, viajar cuando y donde quiera, cultivar cualquier interés que me proponga superar, y si me uno a ustedes, me llevará muchísimo tiempo, quizás nunca, alcanzar ese nivel. Y dices que estarás mejor solo. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Kim, una sonrisa que solo podía describirse como segura de sí mismo. Soy un West, señor Croaker. No me faltan recursos. Señaló la carpeta negra. Lo que tiene en ese archivo no me define por completo. Es solo una parte de mí. Sí, pasé 7 años en Hogwarts, pero eso no significa que Hogwarts fuera lo único que hice durante ese tiempo. Viajaré y conoceré a personas destacadas en sus respectivos campos, aprenderé de ellas y me superaré. La expresión de Kim cambió a una mezcla de sonrisa y seriedad. Voy a recrear la época dorada de la magia en esta era, mi era. Luego esbozó una sonrisa irónica, y sobre que esta sea la última oferta, no lo creo. Volverán a buscarme. Incluso si no, estoy seguro de que su departamento y yo colaboraremos en algunos proyectos. ¿Qué pensamiento tan arrogante? ¿La edad de oro? ¡Qué tontería! Solo sería arrogancia si me equivocara. ¿Y en cuanto a las palabras vacías? Solo busco lo mejor. Kim se puso de pie. Había terminado su pastel y la discusión también había llegado a su fin. Señor Croaker, por favor, llévese lo que quiera. Tengo una cuenta aquí, pídales que lo guarden todo allí. Es muy amable por tu parte. Kim sonrió y estaba a punto de marcharse cuando se le ocurrió una idea y le habló a Croaker. Si buscas sangre nueva, te sugiero que busques a Ivy Potter. Seguro que sabes quién es. Pídele su expediente a la profesora McGonagall, estoy seguro de que sería un valioso activo para tu organización. Gracias, pero no tienes por qué pensar así de ti mismo. Solo te estoy dando un buen consejo. No querrás acabar en una situación como la de Agastes Rockwood. Los ojos de Croaker se abrieron de par en par al mirar a Kim, quien rió suavemente. Oh, eso me conmovió profundamente. Lo siento. Kim no esperó respuesta y se marchó, mientras Croaker lo observaba desde la silla. Capítulo 355. Llamaron a la puerta. Ivy apartó la mirada de la rata que practicaba la transfiguración. Tomó el mapa del merodeador y comprobó quién estaba afuera. El mapa confirmó que las personas que estaban afuera eran las que esperaba. Alzó su varita hacia la puerta y la cerradura se abrió con un clic. Entre. La puerta se abrió y 3 personas vestidas con detalles verdes entraron en la habitación vacía. Una chica y 2 chicos, Daphne Greengrass, acompañada de Blaise Sabini y Theodore Nott. Los ojos de Ivy se entrecerraron ligeramente al ver el gran rectángulo de tela flotando sobre las manos de Daphne. Al parecer, se llamaba Recon, un mapa mágico con las mismas funciones que el mapa del merodeador, solo que mejor o como lo había descrito Kim. No sabía que existiera algo así hasta que apareció en las manos de Daphne. Había descubierto, gracias a ambos, Kim y Daphne, que Kim había creado el mapa al principio de su estancia en Hogwarts para escabullirse. Tenía sentido que a Kim nunca lo hubieran pillado fuera, a pesar de que era un secreto a voces que ignoraba el toque de queda con frecuencia. Daphne, Sabini, Nott, saludó a Ivy a las 3 Slytherin. Empecemos ya mismo, miró su reloj de pulsera, se conectará en cualquier momento. ¿Qué estás haciendo? Daphne se acercó al escritorio de Ivy. Experimentando la transfiguración, según el compendio de William. ¿Cuál era esa? Aquella que la profesora McGonagall sugirió como lectura adicional. ¿Cómo estás? ¿Alguna novedad? Nuevo, no. Estoy leyendo esto porque Kim hizo referencia a algunos conceptos de aquí en lo que nos dio. Solo estoy explorando esas referencias. El lenguaje es horrible, exactamente como Kim dijo que sería. ¿Qué has estado leyendo últimamente? ¿Alterno entre herbología y aritmancia? Sí, sé que son disciplinas muy diferentes, pero me ayuda a desconectar cuando lo necesito. He oído que Luna ya va por el 2º volumen, dijo a Ivy. Daphne frunció los labios. Tiene una ventaja injusta porque estuvo con Kim antes que nosotras.
Además, quien la guió personalmente durante mucho tiempo. No es de extrañar que esté por delante de nosotras. Ivy asintió antes de volverse hacia los dos chicos que los observaban. ¿Tienen alguna idea de por qué quiere hablar con ustedes hoy?, preguntó. Sabini dijo, no lo sabemos. Nos envió una carta solicitando hablar con nosotros. Aparte de eso, no ha dicho mucho. No estuvo de acuerdo. Sabini miró a su alrededor antes de preguntar, ¿cómo va a suceder esto? ¿Vendrá aquí? Ivy se levantó y se dirigió a la pared donde había algo grande, cubierto por una cortina azul. Agarró la tela y la tiró, dejando al descubierto un espejo de cuerpo entero. Así es como te va a hablar. Mientras Ivy decía esto, el sonido de las campanas resonó en la habitación. En el momento oportuno, dijo, cogiendo un gran espejo de mano. Los ojos de Daphne siguieron el espejo mientras Ivy se acercaba y lo golpeaba contra el marco más grande. El espejo brilló con un breve destello, luego el reflejo se desvaneció, y en su lugar apareció la imagen de Kim sentada en una silla. Buenas noches a todos, dijo Kim con una sonrisa. Espero que todos estén bien y que hayan tenido un buen día. Dirigió la mirada hacia donde estaban los chicos y los saludó. Sabini, Not, espero que no hayan tenido ningún compromiso previo que les haya impedido venir a verme hoy. Los chicos de Slytherin negaron con la cabeza. Genial. Basta de formalidades. Seguro que están ocupados, y podemos volver a hablar de eso más tarde si tenemos tiempo. Iré directo al grano, les pedí que nos viéramos así. Tengo curiosidad por saber por qué no me contactaron, y el hecho de que ambos estén en Hogwarts me genera aún más curiosidad por saber qué pasó. Sabini y Not intercambiaron miradas y luego miraron a Ivy y Daphne. No pasa nada, pueden quedarse y escuchar. Yo confío en ellos, tú también puedes. Todo fue por culpa de Malfoy, dijo Not, tomando la iniciativa. Malfoy. Draco. Padre e hijo. Parece que a Draco le tocó una tarea en la que fracasó, y el castigo recayó sobre el padre, dijo Not. Mi padre, que estaba ansioso por incorporarme a las filas de los mortífagos marcados, cambió de opinión repentinamente. Parece que mi querido padre no quería que mi error le afectara, así que canceló sus planes de convertirme en mortífago, resopló Not. Incluso llegó al extremo de disimularlo como si hubiera cumplido la petición de mamá. Menuda farsa. Kim parecía intrigado. ¿De verdad? ¿Qué le pasó a Lucius Malfoy? ¿Qué castigo le infligió el señor oscuro? Mi padre dijo que perdió un brazo y su varita mágica. Un brazo y una varita, dijo Kim, sorprendida, pero, a diferencia de Ivy, Daphne e incluso Sabini, Kim parecía menos impactada por la revelación. El señor oscuro debe estar furioso para quitarle la varita a Lucius. Lo oí hablar de que había evitado encontrarse con el señor oscuro durante un tiempo, fue lo peor, se quedó en casa más tiempo. Kim tarareó. Se volvió hacia Sabini y le preguntó, ¿y tú, Sabini? ¿Cómo te las arreglaste para quedarte en Hogwarts? ¿Por qué tu madre no te sacó del país? Sabini suspiró profundamente. No parecía querer hablar del tema e incluso miró a los demás presentes, con cierta reticencia en la voz. Volvió a suspirar, ha encontrado un prometido. Las cejas se alzaron en la habitación y en el espejo. Se ha mudado del país por ahora, quería llevarme con ella, pero el colegio no es muy bueno y, bueno, habló con Dumbledore, todos lo vieron ponerse rojo como un tomate, y me aseguró que estaré a salvo en el castillo. Todavía no me lo creo. Todos piensan lo mismo, Sabini, todos, dijo Kim, suspirando. ¿Cuál sería la respuesta? 8, 9, no lo sé. Esperemos que este conserve su fuerza vital. Sabini resopló como si escuchara un chiste. El historial de sus exmaridos no ayudaba en absoluto a la causa de Lady Sabini, hacía que la gente se preguntara cómo lograba seguir atrayendo a más y más personas. Incluso después de un historial público tan negativo de sus parejas. ¿Dumbledore fue a su casa o fue su madre quien se acercó a él? Preguntó Kim. No sé qué pasó allí. Pero un día, mi madre decidió que quería que siguiera asistiendo a Hogwarts. Yo, por supuesto, no me opuse en absoluto, el resto es historia, que no me interesa. ¿Acaso importa si fue Dumbledore o mi madre quien inició la conversación? Era solo una curiosidad personal, dijo Kim con una sonrisa. No voy a mentir y decir que no me decepciona que no hayamos logrado formar pareja, Sabini, no, pero me alegra que hayan podido asistir a Hogwarts el año pasado. No habría sido una experiencia agradable mudarse a la escuela de 6 años con solo otra persona. Pero, si necesitas mi ayuda, no dudes en contactarme. Como sabes, siempre estoy dispuesto a ayudar a quienes lo necesitan. La conversación para la que Kim había llamado a Sabini y Not había terminado. Tras reunirse con ellos, ambos se marcharon, dejando solo a Ivy y Daphne en la habitación. Nos miraron de forma extraña, dijo a Ivy, mirando hacia la puerta. Era de esperar, Daphne se sentó. A cualquiera le parecería extraño que tú, siendo su novia, tengas esta forma de contactar con Kim, dijo, lanzando una mirada desdeñosa a Kim. Y de acuerdo. Sabini y Not son muy reservados. No dirán nada, Kim parecía despreocupado. Si te causan algún problema, ve a visitar Astoria, le deben un par de favores a A&D. ¿Qué tal les va a ustedes dos? ¿Cómo es estar en 7º año? Lo mismo que antes. Todo gira en torno a los NIEM. Los primeros años son muy cortos. Ya me lo imaginaba, sonrió Kim. Así que, tengo otra pregunta. ¿Quién es el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras? Supongo que el profesor Slughorn sigue impartiendo pociones. Sí, lo es, dijo Daphne. En cuanto al nuevo profesor, es uno de los hermanos Beasley. William Beasley. Bill Beasley, añadió a Ivy. ¿El que trabaja en Gringotts? Preguntó Kim arqueando una ceja. ¿Cómo consiguieron los duendes que lo despidieran para que fuera a Hogwarts? ¿Renunció a su trabajo? Dijo que sigue trabajando con Gringotts y que este año se quedará en Hogwarts. En cuanto a cómo es posible, yo también me lo he preguntado, pero aún no le he preguntado. Quizás Ron lo sepa. Lo dudo, dijo Daphne con un bufido. A Ivy le dirigió a Daphne una mirada penetrante. No es tonto, ¿sabes? Simplemente le cuesta un poco entender lo que entiende. Pero lo compensa con sus otras cualidades. Son estos. Bueno, haremos antes de que esto se convierta en una pelea, dijo Kim, interrumpiendo la conversación.
Llevo 7 años en esa escuela, y ustedes dos ya están en su 7º año, y en todos esos años, hemos tenido profesores diferentes cada año. Me pregunto si de verdad hay una maldición en este trabajo y si William Beasley, el rompedor de maldiciones de Gringotts, está ahí para romperla. Está ahí simplemente para ser un miembro más del equipo de seguridad de Hogwarts, dijo King, dando un golpecito en el brazo de su silla. Si asumimos que fue el director quien contactó con la señorita Sabini, entonces no es descabellado suponer que está tomando medidas para reforzar la seguridad. Podría ser cualquiera de esas, dijo Daphne. Creo que es la última opción, opinó a Ivy. King arqueó una ceja. ¿Crees? A Ivy lo fulminó con la mirada, obligándolo a terminar la frase antes de que ella pudiera. Está bien, no preguntaré. Tanto King como a Ivy habían hecho un pacto. King no haría preguntas relacionadas con la Orden del Fénix. El pacto tenía como objetivo evitar conversaciones incómodas entre ellos. Yo también creo que es la última opción, dijo King. Creo que Dumbledore está intentando reconstruir la imagen de seguridad de Hogwarts, que quedó dañada el año anterior, el casi secuestro de Harry, Crouch haciéndose pasar por Alastor Moody, Umbridge, los mortífagos. Ya ha habido demasiados incidentes, yo estuve involucrado en los 3 primeros. Le di un puñetazo en la cara al secuestrador de Harry, y acabó en la cárcel. Aturdí a Crouch y luego le di unas patadas, y también acabó en la cárcel. Grabé a Umbridge, documentando su crimen, y acabó en la cárcel. Aunque yo no tuve nada que ver con los mortífagos. Enviar gente a la cárcel debe ser lo tuyo, sonrió a Ivy. Eso no es lo mío, dijo King. Lo mío es la magia, el ingenio, el encanto inteligente y la alegría. Por supuesto, dijo Daphne. Siento que te estás burlando de mí. Tonterías, sonrió Daphne antes de preguntar, ¿cómo está tu abuelo? La carga comenzó a aliviarse. La reconstrucción en Alemania finalmente entró en una etapa en la que ya no se sentía justificado al ignorar todos los aspectos de la operación. No creo que haya tenido que hacer eso nunca. Estoy seguro de que tiene gente que se encarga de algo así. Sí, pero resulta que Alemania era su proyecto personal cuando era niño, y creo que siente suficiente nostalgia como para involucrarse. Intentaré que se quede en casa. De entonces lo vas a encerrar en su propia casa, dijo a Ivy. King y Daphne miraron a Ivy y dijeron al unísono. Eso no fue gracioso. Fin del video.